Bueno, pues ahora os presento al doctor Casas, Paco Casas Maldonado. Es neumólogo del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, el director del Centro Alfa 1 de Granada y es un amigo de la asociación de hace muchos años y siempre nos da respuesta a todo lo que le solicitamos. Buenos días. Muchas gracias, Mariano. Y además, daros la enhorabuena por esta reunión que, como otras, está siendo un éxito total. Gracias por invitarme a este cuarto encuentro nacional de pacientes aquí en Zamora, en esta bella ciudad. Y bueno, yo pertenezco al comité del REDA desde su inicio, desde el año 92, y coordino el Centro Andaluz Alfa 1 dentro de lo que es nuestro Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, que ahí tenéis algunas imágenes. Bueno, estos son mis conflictos de interés, tenemos conflictos de interés con todas las compañías porque trabajamos, y esto aunque parezca largo lo voy a reducir yo. Mariano me encargó que hablara de prevención de infecciones en Alfa 1 y claro, como bien decía por ahí mi amigo José María, cuando llega un paciente no viene con la etiqueta de déficit de alfa 1, es decir, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial en un paciente que viene con infecciones respiratorias frecuentes. Hablaré del sistema de defensa pulmonar, la alfa 1 por supuesto, el papel del alfa 1 en lo que es la prevención de las infecciones y también lo que es en sí unos mensajes al final para llevar a casa. Bueno, en lo que es el sistema de defensa pulmonar, pensar un poquito en que el sistema respiratorio tiene que filtrar cantidad de metros cúbicos de aire que llevan partículas y que lógicamente entre ellos, aparte de los contaminantes que hemos comentado, pues también hay gérmenes, hay bacterias, hay virus. Y hay una parte inicial que yo comparo con la muralla de Zamora, es decir, una parte que es estructural, que es el epitelio, de lo que es el epitelio respiratorio. Y después tenemos un poquito a todos los soldados por allí que tienen diferentes misiones, como pueden ser fagocitos, células dendríticas, macrófagos, todo esto, linfocitos, que lógicamente nos defienden de ahí. Pero hay una primera barrera, una barrera epitelial que tiene además un epitelio que sirve de barrido para limpiar todas esas noxas y además también limpiar el pulmón y evitar que lleguen más abajo. Bien. En esa primera parte estaría lo que es la inmunidad innata y hay una parte que es inmunidad adaptativa, que son esas células, fundamentalmente células T, que son células B y células T, que producen una serie de anticuerpos que nos protegen frente, entre otras cosas, las infecciones respiratorias. Y ahí tenéis la producción de anticuerpos por aquí, las células plasmáticas y los linfocitos que están todo está perfectamente engranado para, lógicamente, echar a esos bichos, a esos microorganismos, fuera de nuestro organismo para que no produzcan una lesión. Bien, claro, como decía mi amigo José María, aquí no vienen con la etiqueta de déficit de alfa 1, claro, y perdonar un poco esta diapositiva, pero es así. Es decir, yo tengo que pensar en alguien que viene que puede tener inmunodeficiencias primarias, secundarias, inmunodeficiencia humoral, la que es la inmunodeficiencia variable común, en la cual faltan todas las inmunoglobulinas, déficit selectivo de IgG, IgG, IgA, subclases de IgG, otras que son de linfocitos T, otras que son combinadas, inmunodeficiencia de fagocitos. Abajo ya tenemos lo que es el sistema, por decirlo de alguna forma, inespecífico, y estarían ahí las deficiencias de las proteínas y la alfa 1, una más, de las que veis ahí, que es complejo, ¿no? Y por supuesto, esas alteraciones estructurales de esa barrera, que bueno, que tienen mucha implicación en el asma, ¿vale? Y tienen mucha implicación en el EPOC y por supuesto en el déficit de alfa 1, bronquiectasias, etcétera, deficiencias primarias del batido ciliar, como puede ser pues el síndrome de cilio discinético y tal. Las adquiridas, bueno, conforme vamos cumpliendo años todos perdemos un poquito de todo, de capacidad física, de memoria, como es normal, y hay una cosa que se llama inmunosenescencia. Y eso ocurre muchas veces cuando ahora, pasado el COVID, todos con la mascarilla, nos llegan allá, doctores, que me resfrío este invierno. Digo, ¿no te acuerdas de previamente que todos los inviernos teníamos la gripe y pasábamos igual? Y encima tienen a nietos alrededor, tienen resfriados de guardería, con lo cual
eso influye mucho en esas infecciones. Y después, por supuesto, relacionadas con enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística. Yo llevo también en nuestra unidad, llamamos fibrosis quística y bronquiectasias, y bueno, otra serie de enfermedades y tal. Y después las relacionadas con la administración de fármacos, que pueden ser inmunosupresores o los propios corticoides, que a dosis altas son inmunosupresores, y después las neoplasias que van apareciendo, y tenemos quimio, radioterapia, en fin. VIH, que lo típico, neoplasias sólidas, neoplasias sólidas, me refiero a un cáncer de pulmón, un cáncer de hígado, es decir, y otras, las hematológicas como leucemia, linfoma, células, linfoproliferativo, y después las alteraciones secundarias de lo que es la barrera mucociliar, en la cual estarían también EPOC, bronquiectasias y fibrosis quística. Por tanto, como veis, el cartelito de entrada, cuando alguien me viene, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial muy amplio, ¿vale? Bueno, uno de ellos, como poníais, y lo ponía en rojo, es la alfa-1 y tal. Bueno, ya sabéis que el doctor Laurel, que trabajaba en Malmo, en el departamento de química, bueno, empezó a ver lo que era la banda alfa-1 y fue el que descubrió esto. Entonces vio un poco el uso que podíamos hacer en la clínica de lo que era la banda alfa-1, ¿no? La técnica de electroforesis. Bueno, esta es la alfa-1. Aquí os la presento. Yo creo que ya la conocéis, y esta es un poquito la estructura que tiene. Es una glucoproteína, ¿veis?, con varias cadenas laterales, carbohidratadas, y fundamentalmente esta es la parte que es más delicada, por decirlo de alguna forma, y que se puede alterar por la oxidación, y el tabaco precisamente produce una oxidación de la metionina en posición 3,4,2, y por eso incluso en fumadores normales sin déficit de alfa-1 se produce enfisema. Pero tienes una carga de proteasas y aunque tengas muchas antiproteasas, da igual, al final quemas el pulmón igual. También aparte de las metaloproteasas y por supuesto el tema de mutaciones que generan un mal plegamiento o una inactivación a nivel de ese bucle. Bueno, ¿dónde se produce el alfa-1? Hay diferentes fuentes, pero generalmente es el hígado, que es un poco la fábrica de muchas cosas. Aquí tenéis lo que produce, más o menos alrededor de 30 miligramos kilogramo cada 24 horas, pero la alfa-1 es un reactante de fase aguda, y hay otros reactantes como la PCR que también aumentan, y por tanto puede incrementar de 2 a 5 veces en respuesta a un proceso inflamatorio generalmente infeccioso. Claro, tiene que pasar a la sangre, y aquí tenéis que es uno de los compartimentos, pero la alfa-1 en sangre representa solo un 40% de la proteína que hay en el organismo, y tiene una vida media entre 3 y 5 días. Y después, lógicamente, pasa a lo que es todo... Perdonad que es que aquí tiene... en el del centro no sirve para señalar, sino también para hacer las funciones de pasar. Ya lo evito. Y pasa, como he dicho antes, al resto del organismo, fundamentalmente al pulmón, como veis. Por tanto, el 60% se encuentra en los tejidos extra, en los tejidos extra, fuera de la sangre, ¿no?, de la circulación. Bien, ya sabemos que la alfa-1 tiene fundamentalmente una función de inactivar las proteasas. Bien, es el principal antiproteasa de nuestro organismo. Facilita aproximadamente el 90% de la actividad proteasa y actúa sobre la elastasa del neutrófilo. Aquí tenéis todas las fuentes de elastasa y aparecen, por supuesto, las infecciones, células que se activan y que pueden liberar a la sangre o al tejido una serie de proteasas, fundamentalmente el polimorfo nuclear neutrófilo, y por supuesto la contaminación ambiental. Lo que se ha hablado aquí de la calima, todo esto influye en la contaminación ambiental. Pensar que la contaminación ambiental puede estar implícito en la patogénesis o en la patogenia de la EPOC en un 15% y del asma en un 15%, sin haber fumado, ¿vale? Por tanto, es importante. Y hay exposición también a nivel laboral. Bueno, pues aquí veis un poquito todo lo que son todo lo que se libera. Aquí tenéis elastasa, tripsina, tenemos por aquí las caspasas, las pepsinas, las colagenasas, etcétera. Y aquí están las antiproteasas. Aparte de la alfa-1 antitripsina, tenemos la alfa-1 antiquinotripsina, tenemos otros antitrombinas, la alfa-2 macroglobulina, que como ya he comentado antes, se produce no solamente en el hígado, sino también a nivel pulmonar y otros niveles. Por tanto, esto es muy importante conocer lo que es el esquema general de todo aquello que puede producir o alterar lo que es la alfa-1, el equilibrio proteasa-antiproteasa. Bien,
Pero la alfa-1 no solo tiene actividad antiproteasa, aquí veis un poquito otros efectos, aparte, como he dicho, que es el 90% de la capacidad antiproteasa, sino que además previene otras metaloproteinasas, calicreína, etcétera, que también producen destrucción a nivel de lo que es el parenquima pulmonar y otros tejidos, modula la activación de lo que es la muerte celular en diferentes sitios, no solo en el alveolo, protege también de los tejidos del daño oxidativo, y ayer visteis en lo que nos dieron de nutrición que había radicales libres que producen oxidación, que nos producen envejecimiento, entre otras cosas, que es la oxidación. Protege y repara, porque todo proceso inflamatorio, lógicamente, tiene que haber, y mi amigo Ignacio Blanco siempre decía que es un poco un apagafuegos, es el bombero, ¿vale? De manera genérica, la alfa-1 es antiinflamatoria, pero también tiene propiedades antibacterianas y también reduce una serie de que nosotros llamamos quimiocinas, citocinas, que también son muy dañinas para nuestro organismo y que ya comentaré de manera más extensa a continuación. Bueno, está claro que todos los déficits de alfa-1 no son lo mismo, puede haber leves, moderados, graves, y bueno, la forma de identificarlo inicialmente era por el proteinograma, ahora ya se hace de otra manera, y hay alrededor de 150 variantes, de las cuales 60 pueden tener significado clínico, y bueno, se clasifican, aquí veis, según la velocidad de migración en este agar, pero bueno, ya digamos que se hacen de otra manera. A efectos prácticos, el 90% tienen alelo normal, y fijaros, el alelo S y el alelo Z, que producen alrededor del 55 a 65% de alfa-1, y el Z entre el 10 y el 20%. Los nulos, cero. Hay nulos que no producen proteína, ¿vale? Bien, ya sabemos que es una serpinopatía. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, fundamentalmente, yo se lo explico a mis pacientes en nuestra consulta, porque claro, dice, puedes producir afectación pulmonar, EPOC, y enfisema fundamentalmente, pero también hepatopatía en el ZZ, fundamentalmente. Y yo se lo explico muy sencillo. Bueno, estamos aquí en mi consulta y este se pliega, polimeriza, se pliega de mala manera, bien, la puerta de mi consulta. Yo entro y salgo, si yo hago así, clac, me quedo, y me quedo aquí, me quedo dentro del hepatocito, y aquí lo que produce es un daño, una inflamación, y eso es una serpinopatía, ¿vale? Y además tengo dentro del hígado una alfa-1 haciendo daño, pero no sale al torrente sanguíneo, por lo tanto tengo bajos niveles. De esa forma más o menos se lo explico. Como veis, está aquí en el cromosoma 14, en el brazo largo, en esta posición. Bueno, efectos prácticos, la Z es una mutación de glicina a lisina en esa posición que tenéis aquí. Este esquemita también se lo pongo yo a los pacientes, porque claro, yo le digo que esto es una combinación de letras, padre, madre, o en ese caso los abuelos, los que sean, y tienen que ir porque cuando ellos miran en internet, se ponen, miráis vosotros en internet, a veces os podéis poner muy nerviosos, ya estáis muy bien informados, muy bien formados, y la cosa cambia, pero no obstante siempre pueden quedar dudas, y entonces voy a poner un ejemplo con diferentes letras. Y digo, bueno, pues padre y madre pues son MZ y MZ. Pues claro, aquí tenemos la posibilidad de uno, entre comillas, normal, dos portadores y este que puede ser el enfermo. Yo siempre les digo que el tabaco es el que cambia la historia natural en vuestra enfermedad y por tanto siempre les digo, el niño cuando sea mayor que no fume, básicamente. Y con eso lo hemos arreglado todo. Este ya es diferente porque puede tener afectación hepática también, por tanto la cosa cambia. Bien, ¿y a qué población debemos de determinar alfa-1? Pues esto ya desde el año 2003, que ya ha puesto los criterios del ATS, en el documento de 2006 que lideró Rafa Vidal, en 2015 que igual hicimos una activación que también lo lideré yo junto con María, en fin, aquí están todos, y en 2017 con Mar Miravilles, que también lo hicieron. Y esto se ha ido actualizando. Y ahora estamos pendientes de hacer algunos, me da culpa que tengo que terminarlo, pero no me dejáis tiempo para hacer las cosas, ya lo digo yo. Bueno, y entonces tiene que ser en todo esto. Adultos con bronquiectasias, asma del adulto, no a cualquier asmático, pero generalmente aquellos que son ambas parcialmente reversibles, que quedan la obstrucción bronquial, ahí lo tenemos que hacer, ¿vale? En general lo podemos hacer a todos, pero claro, como digo yo, pegar tiros por pegar tiros, pues como aquel que dice, tenemos que gastar las balas, aunque sea barato, pero bueno. Familiares consanguíneos, sobre todo clínica de disnea, hepatopatía, etcétera, y lo típico de Laurel y Erickson, de la ausencia del pico alfa-1 y después en otras enfermedades ya más raras. Bueno, este era
el esquema general. Y cuando me llega a mí uno que dice, doctor, me resfrío mucho, ¿qué hago? Aparte del alfa-1, pues tengo que pedir otras cosas. Entonces, ante la recurrencia de infecciones en la vía respiratoria superior o inferior, o de neumonías en distinta localización, si están en una localización concreta, tendré que hacer una endoscopia porque puede haber cuerpo extraño, tumor, etcétera. Una alteración estructural del bronquio, ¿vale? Entonces eso ya es diferente. O bien sospechar déficits inmunitarios. Y hay cierta relación entre déficit de alfa-1 y déficit de inmunoglobulinas G, subclases de IgG1. Hay cierta asociación. Por tanto, no solo es que podamos tener el déficit de alfa-1, sino asociado otro déficit. Al final esto suma, y suma negativamente. Por tanto, bueno, la edad de presentación, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, niveles de inmunoglobulina en sus clases, la alteración del complemento, sus poblaciones linfocitarias y niveles de alfa-1. Esto es lo que hacemos, ¿no? Bueno, esto ya lo comentaré de otras propiedades que tiene, antimicrobianas y tal, y efectos sobre virus y tal. Como lo voy a decir ahora, no quiero entreteneros más. Bueno, ¿cuál es el papel de la alfa-1 en la prevención? Bueno, vamos a hablar de inmunidad adaptativa, vamos a hablar de otros efectos como pueden ser el inmunomodulador, antiinflamatorio y antivírico. Y aquí ya pasamos a zonas un poco desconocidas, ¿vale? Pero bueno, en este caso, estos autores lo que hicieron fue investigar la respuesta inmune adaptativa en el déficit en pulmones explantados, gente trasplantada de pulmón. 10 sujetos con EPOC y DAS grave, 26 sujetos con EPOC convencional y 28 sujetos control, 17 fumadores y 11 no fumadores con función pulmonar normal. Lo que ellos ven es que hay un aumento primero de lo que son los folículos linfoides, un mayor número, tanto en el déficit como en la EPOC convencional, frente a los grupos control. Además vieron que en esos folículos había linfocitos activados, que eran oligoclonales o monoclonales. Los linfocitos B y los linfocitos T, además, aumentaron significativamente en el grupo de edad y EPOC frente a los sujetos control. Y además, el número de folículos linfoides se correlacionó negativamente. A mayor activación de los folículos y mayor número, había una menor relación F1-FBC, EPOC, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Por tanto, en los pulmones explantados existe una importante inflamación inmune adaptativa, que es la original. La original es la innata, esta es la siguiente, la que se adapta al esto. Esto os lo voy a resumir mucho más sencillo. Simplemente recordar que estos autores lo que nos dicen aquí, que son referentes en déficit de alfa-1, que hay una disminución de los liposacáridos, que veis aquí, y que inducen la liberación de citoquinas. Las citoquinas son malas, producen inflamación. La disminución de la caspasa 3, y con eso ¿qué hace? Muerte celular, induce muerte celular, todo malo. Y la disminución de la TNA-alfa, la liberación también. Vale. Con esto, ¿qué ocurre? Que hay un deterioro de la función pulmonar. Además, se ve que todo esto induce el que haya una menor supervivencia de los injertos y sobre todo también atenúa lo que es el rechazo a nivel pulmonar. Por tanto, está también implicado y hay una disminución de lo que es la apoptosis, no solo de las células, la muerte celular, no solo en el pulmón, sino también aquí en lo que es en los islotes de Langerhans que están en el páncreas y son los productores de insulina. Por tanto, vemos que tiene otras dianas. La alfa-1 tiene otras dianas. Bien, simplemente veis que regula lo que es la quimiotaxis para la interleuquina 8, que es otra citocina que produce inflamación a nivel de los polimorfos nucleares neutrófilos. Y en este caso, si nosotros ponemos tratamiento con alfa-1 en sujetos, vamos a aumentar la unión de la alfa-1 a la interleuquina 8 en la membrana, disminuyendo sus niveles y además una serie de receptores. Y eso va a conducir a una normalización de lo que nosotros llamamos quimiotaxis, que es simplemente que los polimorfos neutrófilos van a dedicarse a fagocitar, a comerse o a inactivar virus, bacterias y tal. Con lo cual, lo que estamos haciendo es mejorando o normalizando esa función defensiva de lo que son
los polimorfos nucleares neutrófilos, los macrófagos. Por tanto, esto nos da una visión mucho más amplia de lo que inicialmente veíamos o consideramos dentro de la alfa-1 como mecanismo subyacente en lo que es la enfermedad pulmonar asociada al déficit. Además, tiene un efecto inmunomodulador frente a esa muerte celular, fundamentalmente que está aumentada, como os he comentado, en los déficits de alfa-1 y produce un estrés dentro de la célula, fundamentalmente, y básicamente ese estrés lo que libera es TNF-alfa, produce una muerte de los polimorfos. Claro, si los polimorfos se mueren, lo que hacen es que liberan todas sus bombas, porque liberan muchas proteasas. Entonces, el problema es que la muerte de estas células genera muchísima inflamación, ¿vale? Y vosotros, no tenéis suficiente activación antiproteasa para neutralizar eso. Por tanto, aumenta además, fijaros, casi 2 veces en comparación con controles sanos esa liberación, y el tratamiento con alfa-1 antitripsina por vía intravenoso, pues disminuyó esta muerte celular y además esta serie de actividades y tal, disminuyendo la inflamación en el déficit de alfa-1. Por tanto, es un mecanismo bastante novedoso que no estaba identificada y es un mecanismo para disminuir todos los procesos inflamatorios en la alfa-1. Bueno, esto todo es un equilibrio, siempre ponemos una balanza y fijaros que estos autores consideran, en base a todos los estudios, esa visión más compleja de la alfa-1 que afecta a esas funciones moduladoras o inmunomoduladoras. Por una parte, tiene lo que es, aumenta los factores antiinflamatorios, los que nos protegen, y por otra parte, disminuyen los proinflamatorios, con lo cual la balanza siempre tendrá a ser positiva, ¿vale? Bueno, a efectos prácticos, estos efectos antiinflamatorios tienen una aplicación diferente a lo que hasta ahora sería en el enfisema o EPOC por déficit de alfa-1, sino que podría ser beneficioso para evitar o disminuir lo que es el rechazo pulmonar, rechazo crónico, lo que es la bronquiolitis, etcétera, en el trasplante de pulmón y también en la diabetes mellitus. Bueno, estas son todas las actividades que puede tener, que ya hemos comentado, y que realmente facilitaría el que la alfa-1 podría tener otra implicación en otras enfermedades, como os he comentado, y fundamentalmente fijaros también en esto que es muy importante, porque ayer os hablaron de las mitocondrias son las que generan la energía. Sin mitocondrias estamos listos. Y las mitocondrias son un alien, ¿eh? Son algo que en el estado evolutivo el organismo adaptó. Tenemos muchos gérmenes dentro del sistema de lo que es el intestino y tal, que tienen muchas, y son como los probióticos. Pues estas organelas evolutivamente se metieron en el pulmón, nos invadieron y ahí lo tenemos, y los utilizamos como fábricas de energía, de ATP. Bueno, pues esto realmente, esa estabilización de las membranas puede explicar un poquito el tema de la diabetes por toxinas, la preservación de estos isletes en los trasplantes, el aumento de los antioxidantes, la inhibición de estas caspasas, que son los que al fin y al cabo están implicadas en la muerte celular, ¿vale? Por tanto, aumentan la supervivencia de nuestras células, mejoran la supervivencia. Bueno, esto ya son cosas un poquito más complejas. Yo estos esquemas los resumo en que disminuyen la muerte celular, disminuyen los factores proinflamatorios, por lo cual estos efectos antimuerte celular y la inhibición de las respuestas inmunes innatas, que son perjudiciales, y otros efectos antiinflamatorios, así como el aumento de las células T reguladoras, probablemente contribuyan a todos los efectos beneficiosos de la alfa-1 sobre la inflamación. Por tanto, ampliamos un poco todo lo que es hasta ahora el concepto que teníamos de alfa-1 y qué es lo que hacía. No solo es antielastasa. Bueno, ya con los efectos de los virus y el COVID, fundamentalmente decir que modula la interleuquina 6, que era una de las interleuquinas que, si conocéis, recordáis lo del COVID, la tormenta de citocinas. Básicamente la IL-6 era una de ellas, y entonces la alfa-1 también podría estar implicada un poquito en la disminución. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar de lo importante, que es la prevención de las infecciones respiratorias. Esto hasta ahora era un poquito el preámbulo, un poquito largo, pero era para que conocierais un poquito, además de los zamoranos y la muralla de Zamora y ahí la gente, pues un poquito de dónde podemos partir. Bien, ¿y por qué es importante la prevención?
cómo podemos fortalecer el sistema inmunitario y, por supuesto, un tratamiento adecuado. Bueno, esto es un esquema de lo que tenemos alrededor, aunque no lo veamos, y que están por ahí y que el sistema respiratorio tiene que filtrar. Bien, pues empezamos. TAT y exacerbaciones. Claro, hasta la mitad de los ZZ tienen agudizaciones que duran más o menos 15 días, que son más frecuentes en los casos índice, es decir, el que parte del diagnóstico, en los EPOC graves o muy graves y en los que tienen bronquiectasis. Bronquiectasis tienen una inflamación y producen proteasas per se. Bien, por tanto, en estos sujetos tienen mayor número y mayor gravedad de las exacerbaciones, tienen una pérdida acelerada de la función pulmonar. Igual, en una serie de 101 ZZ seguidos durante 3 años, vemos que el declive medio es de 50 mililitros año, ¿vale? Pero fijaros, en los que tienen entre un 50 y el 80% pierden hasta 90 mililitros. Y los que tienen menos de 30 pierden 8. Esto no quiere decir nada. No pierden FeB1, pero pierden capacidad de intercambio gaseoso, difusión. Es lo que me decía Diego ahí, me mantengo en los 30, en los 20. Pero claro, el problema no es el FeB1, el problema es otro. Por eso tenéis menos capacidad al ejercicio y tenéis que andar con el oxígeno, ¿vale? Porque el otro, está un poco más silente. ¿Y dónde se produce mayor declive acelerado de FeB1? En varones, gente más delgada, gente que tiene hiperreactividad bronquial, no asma, hiperreactividad bronquial, que es diferente, que tienen más exacerbaciones y por tanto además tienen peor calidad de vida. Por tanto, hay una mayor caída de la KCO, no solo del FeB1, en sujetos que tienen un FeB1 más grave o muy grave. Y después hablamos de mortalidad, claro, pero ¿por qué se produce la mortalidad? El 82% de causa neumológica. Y fijaros aquí, infecciones respiratorias. Con esto lo que estoy traduciendo es que es muy importante la prevención de las infecciones respiratorias en todo en general en el POC y en ustedes, en vosotros, aún más, ¿vale? Por tanto, ¿por qué? Porque si hasta ahora hemos dicho que las infecciones producen un deterioro, una caída acelerada del FeB1, mayor obstrucción, pues estamos aquí, a mayor obstrucción, mayor mortalidad, ¿vale? Y esto va cambiando. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fortalecer el sistema sanitario? Esta es una buena medida, esto que estáis haciendo aquí. Esto aumenta las endorfinas, nos hace más felices a todos, ¿no? Bueno, pues por supuesto, taller de nutrición sana, dieta mediterránea, básicamente. Yo a mis pacientes les digo siempre que tienen que hacer evitar ciertos alimentos, evitar, pero no prohibir, como bien dijo Claudia ayer, hacer un ejercicio adaptado a vuestra condición. Y yo cuando llega el invierno les digo, mira, sal a mediodía, porque Granada es como Zamora, es frío. Te podemos tener 3-4 grados por la mañana o bajo cero y por la tarde llegar a no sé cuánto. Entonces digo, bueno, pues búscate un sitio donde haya un jardín, te sientas un ratito si te cansas y después sigues andando, pero no te quedes en el sofá, que el sofá mata, en otras palabras. Evitar la excesiva exposición al sol, parece una tontería, disminuye las defensas. Si veis por ahí muchas veces, os ponéis al sol y os sale un herpes, porque baja las defensas y sale esos virus que están ahí mediados. Lo siguiente, evitar el estrés, pues igual por lo mismo, ¿vale? Tumbing. 7 horas al menos de descanso nocturno y lo otro es buscar la felicidad cada día. Eso aumenta el sistema inmune. Bueno, esto lo decía una amiga mía, la doctora Costa, que ella venía de Tanzania y siempre decía, cuando había muchos problemas en la sala de hospitalización, siempre decía, Hakuna Matata, ¿vale? Bueno, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Un adecuado tratamiento. Primero, lo que hemos dicho, lo que cambia siempre la historia natural de vosotros es el tabaco. Por tanto, hay que hacer especial hincapié. Educación, vacunas antigripales, antinemococo, anti-COVID, la medicación adecuadamente adaptada. Y aquí hay que tener cuidado, porque el tema de la huella de carbono yo no lo comparto. Por supuesto, todos los que puedan utilizar polvo seco, magnífico, pero nosotros utilizamos MDI con aerocámaras porque en ustedes a veces el pico flujo es tan bajo que no son capaces de generar y se les queda aquí. Entonces, yo en ese sentido les pongo su MDI y tal, cuando valoro polvo seco o lo que sea.
Por supuesto, la rehabilitación, el ejercicio, la oxigenoterapia, en aquellos con fracaso ventilatorio, la ventilación mecánica y, en último lugar, lo que ya puede ser cirugía de reducción de volumen, las válvulas, etcétera, y lo que es el trasplante de pulmón. Y abajo, que no se ve un poco por la silla, en lo que es el tratamiento de reposición de alfa-1 antitripsina. ¿Vale? ¿Y esto cuándo empezó? Esto empezó en el año 87, aquí tenemos a Weber. Fijaros, más o menos en el 86, fueron los primeros que tenían experiencia en tratamiento con alfa-1 procedente de donantes, que sigue procediendo de donantes, aunque hay algunas novedades y tal, pero bueno, en el año 87 la FDA autorizó su uso clínico, se dictaron unas recomendaciones y en nuestro país, nuestro amigo Rafa Vidal y Mar Miraville, que los que quedamos somos Mar y yo de los primeros, pues empezó Mar con este tratamiento y por tanto ha ido generando o suscitando un interés creciente fundamentalmente por las diferentes estrategias terapéuticas que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Los americanos ponían el tratamiento una vez al mes, nosotros al principio por dificultades y tal lo podíamos poner cada 3 semanas, pero finalmente ya hemos visto que es mejor ponerlo cada 2 semanas o cada semana, dependiendo un poquito de los niveles. Los criterios para el tratamiento de reposición, que sean mayores de edad, que tengan un déficit demostrado por debajo de 60, que no sean fumadores o exfumadores al menos en los últimos 6 meses y que tengan criterios de EPOC, ya sea por función pulmonar, EPOC enfisema o por TAC de alta resolución, que haya un tratamiento adecuado, que no tengan déficit de IgA, porque a veces en estos hemoderivados hay trazas de IgA y podían producir una reacción en el organismo. Por tanto, eso también es. Y por supuesto que quieran hacer el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Pues mantener los niveles por encima de los 60 miligramos. Ese nivel es un poco arbitrario y se basaría en que los SZ generalmente no desarrollan, si no han fumado, no desarrollan enfermedad pulmonar. Y bueno, preservar la función pulmonar, reducir la tasa de exacerbaciones por el impacto que tiene y la mortalidad en definitiva. Bueno, tenemos una serie de fármacos disponibles, tenemos la prolactina, tenemos Respresa, que todos son unos fármacos eficaces y seguros. No hace falta darle el martillazo, como este amigo de Chemi, que es médico de atención primaria, y cuando yo estaba en la sala, pues nos hacía caricaturas a todos. Y tenemos una serie de estudios que evalúan la eficacia bioquímica sobre la inflamación, más o menos, y la eficacia clínica sobre las exacerbaciones, pruebas de función, densidad y mortalidad. Bueno, este lo traigo fundamentalmente porque se veía que tiene un efecto sobre el número de infecciones. Aquellos pacientes que tenían tratamiento con alfa-1 tenían menos exacerbaciones, ¿vale? Fundamentalmente. Después también el efecto sobre la mortalidad está claro que afecta positivamente porque tienen una mayor supervivencia los pacientes tratados frente a los no tratados. Y eso lo digo porque hay países en los cuales no se da, por ejemplo, Dinamarca no se daba, Alemania sí, y ahí hicieron un ensayo, porque no había que preguntarles si no se lo daba el sistema sanitario, y vieron qué pasaba con los alemanes y qué pasaba con los daneses, y no había color, ¿vale? Y esto ha sido un poco lo que ha hecho el cambio en cuanto a lo que es demostrar la eficacia de la alfa-1, que fue el estudio RAPID. Fijaros aquí en los primeros 24 meses, en rojo, los pacientes tratados, en azul, los no tratados. Lo que es, básicamente lo que produce, es decir, todos perdemos función pulmonar. Lo que pasa es que ustedes lo tienen más acelerado. Entonces lo que hacen es que les ponemos con este tratamiento un paracaídas, la caída un poquito más enlentecida. Pues esta es la diferencia entre los que no lo tienen, veis esta pendiente. Bien, y después hubo un estudio de extensión en el cual a los que no habían sido tratados pues se les pone la alfa-1, ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Lo primero, que bien, que es eficaz. Lo segundo, que lo que hemos perdido no lo recuperamos. Tenemos que hacer un tratamiento precoz de esta enfermedad porque esto es un tesoro. Que pierdan, no sé, medio litro de F1 en X tiempo y la cantidad de pulmón que se pueda perder, pues hay que preservarlo. Por tanto, hay que tratar precozmente. Fundamentalmente, fijaros, esa pendiente hace que dispongamos de casi 6 años más de supervivencia en un paciente tratado. De todas formas, nosotros siempre tenemos que ver lo que es la evidencia, grado A, B, C, etcétera. Y bueno, en esto no hay, o bien en lo que es exacerbaciones, calidad de vida, pérdida de función, etcétera, no hay o pruebas concluyentes o suficientes estudios. Lo que sí hay demostrado
eficacia con el tratamiento con alfa-1 por vía intravenoso en mortalidad y en pérdida de densidad pulmonar. Bueno, ya definitivamente como mensajes para llevar a casa, primero que el abordaje de un paciente con infecciones respiratorias es complejo, ya os puse el esquemita, y puede requerir incluso de la participación de otros especialistas. Yo tengo a un inmunólogo de cabecera. Cuando se me escapan las cosas, yo les pregunto a los inmunólogos que tengo en Virgen de las Nieves, a mi amigo Miguel Ángel. Y ante la recurrencia de infecciones, ya sea vía aérea superior y neumonías de distinta localización, hay que sospechar esto que os pongo, los déficits inmunitarios, etcétera, y el déficit de alfa-1. Que además, como ya os he comentado, aparte del efecto antilactasa, tiene otros efectos antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunomoduladores. Que el declive de la función pulmonar y la mortalidad están directamente relacionados con el tabaco. La hiperreactividad, las infecciones respiratorias y un índice bajo son otros factores que condicionan una mala evolución de la enfermedad. Por tanto, la prevención de las infecciones respiratorias es muy importante, dado que están implicadas en el déficit, no solamente en el EPOC, sino también en el déficit aún más. Y un adecuado tratamiento de la EPOC con esas medidas generales que os he puesto para fortalecer el sistema inmune y, por supuesto, la vacuna y los tratamientos adecuados de la EPOC y el tratamiento del EPOC por déficit de alfa-1, como es el tratamiento con alfa-1 por vía intravenoso, bueno, pues son súper importantes los pilares. Bueno, y esto es un poquito nuestro grupo allí de alfa-1 en Granada, nuestro centro. Bueno, aquí ya los que somos más mayores, esto es en Grifol, en el Museo Grifol, y estuvimos aquí y aquí ya nos vemos muy mal. Por aquí está María, que era muy jovencita. Aquí un poquito más delgadito soy yo. Esto fue junto en Lérida, con el año SEPAR de enfermedades respiratorias minoritarias, y aquí estuvimos participando. Camino de Santiago, ¿te acuerdas, Mariano? Aquí estuvimos, aquí nuestro amigo Paco, María, etcétera. Está por aquí también Esteban, que no Juan, que bueno, lo he mencionado antes, lo he bautizado. Y bueno, y esta nos la ha pasado Elena, gracias Elena, y bueno, este fue justo en la iglesia, ya lo he podido pasar, y pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, no sé si quedarme aquí o allí, me voy a quedar allí porque tiene la cámara. Le tenéis para las preguntas que queráis. Dime, Diego. Mira, no es el caso mío, pero es el caso de varios pacientes. ¿Qué crees que si no se ajusta el tratamiento a ese paciente y no consigue llegar al reemplazo con unos niveles de protección, sino que llegan con niveles de 30 o de 30 y algo al reemplazo? ¿No cree que se debía modificar y dejar de poner los 21 días? ¿O ajustarlo en gramos? Nosotros ya no ponemos los 21 días. Ya lo sé. Lo de ajustar un gramo en gramos tiene un pequeño inconveniente. Y es que hay un pico rápido que sube cuando lo perfundes, pero un pico más rápido de caída, con lo cual tienes una orina muy cara. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer es reducir el espacio, ¿vale? A veces hacemos pequeños ajustes de subir un poquito porque el volumen de distribución plasmático de cada paciente es diferente. Y hacemos pequeños ajustes no a los 120 miligramos kilogramo peso, sino a lo mejor un poquito más. Hay estudios con 180, el estudio Esparta, de Grifol, etcétera, que ya se irán viendo. Pero es mejor acortar los tiempos y dejarlo a 2 semanas. Y si no, pues semanal. No, yo no es mi caso porque yo soy privilegiado de 2 semanal y voy con unos niveles magníficos, con los mismos gramos que tenía cuando tenía 21. Ya. 3 semanas. Sí. Nosotros al principio poníamos algunos de 3 semanas porque teníamos gente en la Alpujarra que tenían 3 horas para llegar a Granada. Y claro, entonces les teníamos que hacer, bueno, a lo mejor nos las mata el alfa-1, pero los mata la carretera. Entonces, claro, lo hacíamos así, pero al final ya lo hicimos cada 2 semanas. Yo tengo la información de que hay hospitales que no lo están poniendo. Hay hospitales que hoy ya moda la normativa de SEPA, sí. Y yo tengo válvulas bronquiales desde enero del 2023 y es que en todo el año, hasta hoy, de los 2 meses, tuve siempre... ¿Pero tú qué pasa? ¿Que vive en otra provincia, más lejos de Ferrol o qué? Pues cada 2 semanas. Las guías de práctica clínica lo dicen muy claro. Se lo comenté al neumólogo, me dijo que no depende de esto, que depende de farmacia. ¿Qué? Muy mal. Yo lo tengo muy claro. Ahí totalmente intransigente. Los farmacéuticos son dispensadores. Nosotros somos prescriptores. Y hay una evidencia. Y si esa evidencia hay, pues
Aquí tenéis a ellos, tenéis al REDAT, que nosotros actuamos lógicamente en ese tipo de cuestiones, y como comité, lógicamente, podemos contactar con los médicos pertinentes. Así de claro. Pues muy mal, muy mal. Yo no sé qué niveles tienes de cuando llegas abajo. Pues la última semana 33, porque me hicieron la analítica, además. Pues estás por debajo. Empiezo en no sé cuánto, segunda semana 60 y algo, tercera... No, que es que como no llega a la tercera, pues está claro. Y esto no me cojo la siguiente. Pues hay que reducir a 2, ¿vale? Díselo a tus compañeros, si no, contacta con ellos y Mariano... Cuidado por la forma de ayudarme. Porque yo realmente no sabía eso. Sí. Eso está fuera de... Pero no es el único caso, ¿eh? O sea, tenemos conocimiento. No sabía qué te pasaba a ti, pero sí que sabemos. Ha habido personas que se han cambiado de hospital para conseguir el tratamiento. Cada 14 días, siempre cada 21. O sea. Bueno, eso ya es diferente, citromicina y tal, son otras estrategias, pero tú lo que tienes que tener en niveles por encima de 60, a ser posible al final, en Pico Valle, al final de la E. Por tanto, cada 2 semanas. Cada 2 semanas. No, si haces así y después se mantiene un poquito, pero en este punto que baja tienes que dar la dosis 2 semanas. Dime, Paco. Bueno, hemos estado viendo estos días un taller de nutrición, que has hablado de nutrición y de sol. Por lo que comentan los pediatras del Hospital Clínico de Valencia, están viendo cada vez más que hay déficit de vitamina D en los niños, posiblemente causados por la mala nutrición. La vitamina... ¿Eso qué recomiendas Claro. para todos? La vitamina D tiene muchos efectos, no solo, pero también tiene sobre lo que son los procesos infecciosos, ¿vale? Es necesaria para activar las defensas. Entonces tienes que tener unos niveles de vitamina D por encima, pues no sé, lo que sean, 10, 20, lo que sea. Y curiosamente aquí en España, que tenemos mucho sol, pero vamos cubiertos, si nos da el sol en este trocito, pues ya está. Tenemos que buscar un equilibrio entre el sol y el riesgo de neoplasias en la piel, ¿no? Pero hay que mirar los niveles de vitamina D y si están bajos, subirlos. En los niños, aparte del déficit de vitamina D, últimamente tenemos otro problema, que es la obesidad. Dime, José María. Hacer un comentario, lo digo para todos los pacientes. Vamos hacia el siglo, estamos en el siglo XXI en teoría. Y cada vez nos dicen, nos oyen la palabra, ¿no? Medicina personalizada, ¿no? Que cada vez están oyendo más, ¿no? Y luego a veces ocurre que es la medicina más despersonalizada que hay. Es decir, tenemos un tratamiento y a día de hoy hay 3 formas de administración. Uno, ir al hospital de día, ¿no? Dar el toque de referencia, ¿no? Ir allí, buscar la cita, tal, el tiempo que te toque, te dice, oye, ven hasta ahora porque hay que prepararlo antes. La otra sería la autoadministración, que es la posibilidad de que ustedes, el que pueda, o que quiera la habilidad de ponerse en casa. Y luego hay otro que es que en algunas comunidades existe la posibilidad de que van a un enfermero a casa de ustedes y le ponen la medicación. Como ustedes serían los que tendrían que contarnos a nosotros, oye, es que yo soy autónomo, yo trabajo, yo no puedo venir y mi empresa no me deja venir todas las semanas a ponerme una medicación, porque eso al final sugiere un coste. O yo estar en casa me es imposible, porque a lo mejor tengo los niños corriendo por allí, no puedo, y entonces es un problema. A lo mejor no puedo hacer la automatización. Son ustedes los que nos tienen también que contar. Y ustedes son los que también tienen que exigir. ¿Vale? Porque llego ayer y digo, bueno, también que entrar. No, ustedes tienen que venir aquí toda la semana y no me cuentan nada. Oye, realmente te viene mal, no hay otra forma. Pues también tienen que levantar la mano. Oiga, que a mí eso me viene mal. Oye, cada mes, ¿cómo es cada mes? Cada mes no, como máximo cada eso. Porque yo no quiero poner toda la semana. Si lo que está recomendado mucha técnica y yo lo mejor toda la semana, pues a lo mejor no quiero poner toda la semana. Entonces son ustedes los que también tienen que un poco contarnos a nosotros las necesidades que ustedes tienen. Yo lo decía antes, ustedes son los actores principales de la película. No puede ser que el actor principal no puede decir nunca nada. ¿Vale? Elena. Sí, yo por lo que estabas comentando me vino una pregunta clarísima, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo comentado sobre la acción de la alfa-1 antitripsina, ¿por qué a los pacientes trasplantados en España se les retira el tratamiento si teóricamente debería colaborar a...? Ese es otro tema. En ficha técnica no está indicado. Entonces, el tema fundamental es que dice, bueno, el enfisema se ha desarrollado, imagínate, en 30 años, pues después del trasplante, para lo que es el enfisema, pues no tendría indicación. Pero este otro efecto sí podría ser contemplado para que las unidades de trasplante pues se mantuviesen. ¿Qué ocurre?
que tienen cantidad de medicación, tienen fármacos unos pocos y más. Y entonces, claro, eso ya no está en los protocolos de trasplante pulmonar. Nosotros, una de las controversias también puede ser esa, que estamos planteando, pero no aparece en ficha técnica, y entonces eso es un poco compasivo el poder hacer. Luego, en otros países sabemos positivamente que se les mantiene el tratamiento tras el trasplante, ¿no? Sí, y yo lógicamente se lo mantendría, porque a efectos prácticos y tal, pero... Ya. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias.